Y se confirmó que la economía mexicana creció 0,92% en el segundo trimestre del año frente al primero. En su comparación anual, la tasa de crecimiento fue de 1,9% según el Instituto de Estadísticas, el INEGI. Los tres sectores, actividades primarias, industriales, servicios, marcaron avances similares. Los economistas explican que este crecimiento se debe a la reanudación de actividades, la llegada de remesas desde Estados Unidos que están alentando el consumo y la fortaleza del sector industrial. No obstante, México aún no recupera sus niveles prepandemia comparado con su vecino del norte, que el año pasado regresó a niveles previos al COVID-19. Ojo, en Estados Unidos ya hay señales de desaceleración en algunos sectores y esto puede tener ecos en su vecino del sur. Y México tiene además sus propios desafíos que incluyen hoy día las consultas en materia energética con Estados Unidos y el ambiente para invertir, entre otros. Vamos a conversarlo ya con Gabriela Siller de Banco Base. Qué gusto saludarte, tocaya, y pedirte una primera impresión en el caso de cada una de las economías. ¿Qué nos dices? ¿En qué etapa se encuentra cada uno? Y hace tiempo que ya no convergen. En esa brecha, esa diferencia entre ambas, también nos interesa que nos la expliques. ¿Cómo estás, Gaby? Un gusto, como siempre, saludarte. Bueno, pues para la economía de Estados Unidos, como bien mencionaste hace un momento, la caída fue menor a lo esperado, pero está muy focalizado en el sector inmobiliario, sobre todo por los incrementos en la tasa de interés, y se teme que, como seguramente la Reserva Federal seguirá subiendo la tasa de interés, pues que Estados Unidos pueda caer en recesión a finales de este año o a inicios del siguiente año. Y bueno, pareciera como que la economía mexicana está creciendo, mientras que en Estados Unidos se ve una contracción del PIB, pero hay que recordar que no es generalizada la desaceleración económica en Estados Unidos y por lo tanto esto no se ha visto reflejado en las exportaciones de México, que a junio mostraban un incremento acumulado en el año del 18%. Y si bien se espera que se desaceleren, pues vamos a terminar seguramente con un crecimiento por ahí del 15%, que será pues suficiente para que México muestre un crecimiento este año de entre 1.5 y 2%. Lo malo de todo esto es que, aunque se vea un crecimiento positivo, México no ha recuperado todavía el nivel del PIB que tenía en el 2018. E inclusive, pues si situamos a México dentro de las 50 economías más grandes de todo el mundo, estamos en la posición número 42 y esto hace ver que no son factores externos lo que han frenado el crecimiento económico, sino probablemente tiene que ver, como muestra en la encuesta que hace el Banco de México a especialistas del sector privado, con la gobernanza. Número uno, la inseguridad que se vive en México, y dos, por las políticas económicas internas. Y dentro de estas políticas económicas internas, pues es importantísimo este proceso de consultas, sobre todo porque la recuperación de la economía mexicana pues ha estado muy sustentada sobre el crecimiento de las exportaciones, donde el 80% van hacia Estados Unidos, y en caso de que se llegaran a poner aranceles, pues obviamente esto afectaría el crecimiento económico de México. Además de todo esto, pues hablamos de los niveles previos a la pandemia, pero hay que recordar que desde el 2019 México ya viene en declive, y específicamente este declive inició en agosto del 2018. Y bueno, pues esto se ha visto reflejado en los datos de la inversión fija bruta, donde ahorita en México pues se tienen niveles vistos por primera vez en el 2008, y sin la suficiente maquinaria, equipo, plantas, pues obviamente no hay cómo se pueda generar un mayor crecimiento económico en el largo plazo. Ok, de las inversiones que crean empleos, que se hacen en ladrillos, en plantas, a las inversiones financieras, como señal de confianza o como señal de, digamos, de un entorno global más desafiante, ¿qué estás viendo en lo que son los capitales financieros golondrinos? Bueno, los capitales golondrinos, precisamente hoy se publicó la balanza de pagos, en donde está todo el registro que hace la economía con el exterior, y muestra ya 9 trimestres consecutivos con salidas de capitales, algo que no se veía desde el periodo de 1986 a 1998. 88, perdón. Y bueno, pues desafortunadamente esta es la segunda racha más larga de salidas de capitales de nuestro país. ¿Qué es lo que está mostrando?
pues desconfianza en invertir en México, porque hay otras economías en donde, por supuesto que en el 2020 observaron salidas de capitales por el miedo a la pandemia, pero ahora ya observan entradas de capitales, y entonces yo creo que esto va de la mano también con el bajo crecimiento económico, con la probabilidad de que en el mediano o largo plazo a México se le pueda recortar la calificación crediticia de su deuda soberana, y que, bueno, pues hay otro tipo de decisiones que frenen más todavía el crecimiento económico. Lo de las consultas, por supuesto que no ayuda tampoco el hecho de que todavía no haya algún acuerdo y que el presidente López Obrador haya dicho que hasta el 16 de septiembre va a dar un anuncio, y que además será en el marco del desfile del Día de la Independencia de México. Entonces esto genera un tanto de incertidumbre, por lo que seguramente veremos nuevamente este año pues una salida de capitales. Con esto se perfila el 2022 para ser el tercer año consecutivo con salidas de capitales de México, algo que nunca se había visto, porque antes veíamos que salían capitales y al siguiente año se recuperaban, entraban un poco de capitales. Ahora ya llevamos 2020, 2021 y 2022, que aunque seguramente será menor la salida de capitales, pero bueno, siguen saliendo capitales. ¿Hasta cuánto van ahorita? Pues respecto al máximo histórico observado en el 2019, ha salido aproximadamente una tercera parte de los capitales golondrinos que los extranjeros tenían invertidos en México. Y esto, bueno, pues se ve reflejado también en presiones al alza sobre la tasa de interés, que para el caso específico del gobierno, pues cada vez le cuesta más financiarse. Pues esta es una opinión con datos a la mano, así que no es nada subjetiva. Gracias, Gabriela Siller, ya se fue de Banco Base.